Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En el día de hoy vamos a hablar del simbolismo del caballo blanco. El caballo tiene múltiples significados e interpretaciones que dependen muchas veces de su entorno cultural. Nuestra intención en este video es analizar el simbolismo de este animal sin agotar el tema, pero centrados en la tradición occidental, la cual está evidentemente muy ligada a los ideales caballerescos. Al abordar el estudio del caballo como símbolo, tenemos que apreciar primero que nada la diferencia entre el simbolismo propio del caballo, el caballo per se como un animal, y por otro lado el caballo en relación al jinete, o sea, en su vínculo con el hombre, donde se convierte entonces en un vehículo, en un medio de transporte. Cuando contemplamos a un caballo galopando en la pradera y sin montura, enseguida conectamos con una serie de conceptos que se vinculan a su simbolismo: la libertad, la vitalidad, el ímpetu, el coraje, el espíritu indómito, la fuerza, etc. Para reforzar su pureza y brindarle propiedades maravillosas, en muchas representaciones simbólicas el caballo aparece de color blanco. Por esta razón, diversos héroes de leyenda, santos guerreros e incluso personajes históricos aparecen montando caballos de este color. En la tradición hindú, el Kalki Avatara, es decir, el último avatara, la última aparición del dios Vishnu, va a llegar a lomos de un caballo blanco al final del Kali Yuga, la edad de hierro, para derrotar al demonio Kali. Mientras tanto, en la tradición occidental, más precisamente en el Apocalipsis de San Juan, es el propio Cristo que llega en los tiempos finales montando un caballo luminoso. Y leemos: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En este libro final del Nuevo Testamento hay otro caballo blanco, el primer jinete del Apocalipsis. Y el texto dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vinculando a este personaje que aparece en el Apocalipsis de San Juan con la situación catastrófica que se atravesó en el año pasado y que aún se sigue atravesando en este 2021, algunas personas han querido asociar a este jinete coronado con el coronavirus, y se dice entonces que el arco y la flecha justamente se pueden relacionar con la velocidad de propagación del virus llegando a todos los lugares de la Tierra. Bueno, la interpretación es interesante, y si bien es cierto que el coronavirus está siendo bastante pequeño si lo comparamos con otras plagas del pasado, por ejemplo la peste negra o la mal llamada gripe española o incluso el SIDA, tenemos que entender que las escrituras sagradas siempre están renovándose. Por lo tanto, el Apocalipsis representa cosas diferentes para cada generación. En otras palabras, cada generación tiene sus propios conflictos y catástrofes que perfectamente se pueden asociar a los eventos relatados en esta obra, que no es meramente catastrofista, sino una revelación, la suma de una cantidad de imágenes que impactan en nuestro interior. Por lo tanto, desde lo simbólico, cada generación experimenta internamente su propio Apocalipsis. Y no voy a profundizar mucho en esto porque no quiero desviarme del propósito de este video, que está vinculado al simbolismo del caballo. Bueno, sigamos. A Santiago Apóstol, el santo patrón de España, también se lo representa sobre el lomo de un caballo blanco, y cuenta la leyenda que en las cercanías de Clavijo, en La Rioja, el 23 de mayo del año 844, se apareció Santiago sobre un fuerte y hermoso caballo blanco. A su vista se animaron briosos los cristianos y se amedrentaron tanto los infieles, o sea, los musulmanes, que cobardes volvieron las espaldas, huyendo desordenados, dejando el campo lleno de cadáveres moros y corriendo arroyos de su sangre,
que se dice llegaron hasta el río Ebro, que dista de aquel sitio 2 leguas. Aunque la leyenda e incluso esta batalla de Clavijo no pueden considerarse hechos históricos, la imagen de Santiago montando un caballo blanco con su espada ensangrentada se convirtió en el símbolo del combate contra el Islam en la forma de Santiago Matamoros, pero también como defensor del catolicismo frente a todos sus enemigos, incluso los paganos y los herejes. Para conectarse con esta idea fuerza y con este santo en particular, al dictador Francisco Franco muchas veces se lo representaba montando un caballo blanco, y aunque no era un buen jinete, según cuenta el historiador Paul Preston, cuando Franco tuvo derecho a dirigir a sus hombres a caballo, eligió uno blanco, por una curiosa mezcla de romanticismo y arrogancia. En nuestros días, y hace pocos meses atrás, Kim Jong-un apareció públicamente galopando a lomos de un caballo blanco en las inmediaciones del monte Paektu, un punto de capital importancia en las tradiciones mitológicas de Corea del Norte. De hecho, Kim Jong-un dice ser descendiente de los antiguos reyes legendarios de la península coreana, el llamado linaje del monte Paektu. Aquí hay una fuerte intención propagandística y una fuerte carga simbólica donde se buscan reunir 3 símbolos tradicionales: la montaña, el rey y el caballo blanco. En América, a muchos héroes también se los representa montando un caballo blanco, como en el caso de Palomo, el potro de Simón Bolívar, o la conocida imagen del general José de San Martín cruzando la cordillera de los Andes en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América, donde participaron más de 1600 caballos. Por otro lado, el héroe cubano José Martí tenía un caballo que se hizo famoso, Baconao, y aunque no hay testimonios de su color, algunos dicen que era blanco, otros café, e incluso se habla de un pelaje palomino, es decir, ocre dorado, la mayoría de las veces se lo suele representar también de color blanco. Lo mismo ocurre con Emiliano Zapata a lomos de su caballo As de Oros, que muchísimas veces se lo muestra de color blanco, aunque en verdad se sabe que no era blanco. Lo cierto es que Zapata es un personaje fascinante donde se mezcla la historia y el mito, y no son raras las leyendas de Morelos que sostienen que este héroe mexicano venció a la muerte y que aún hoy en día sigue cabalgando con su gran sombrero y velando por su pueblo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el caballo blanco no es otra cosa que la montura del Zapata símbolo, de quizás el más querido de los revolucionarios mexicanos, del Zapata eterno, aunque su caballo físico e histórico haya sido de otro pelaje. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Trasladémonos ahora a Europa y hagámonos esta pregunta: ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Aunque este es un viejo chiste que en las escuelas primarias de Uruguay se hace en relación al caballo blanco de Artigas y se dice ¿de qué color era el caballo blanco de Artigas? Con Napoleón la respuesta no es tan evidente, pues el caballo blanco del emperador francés no era blanco sino gris. Y es así, aunque Napoleón Bonaparte suele ser representado a lomos de un caballo blanco, se sabe que este, el famoso Marengo, cuyo esqueleto aún se conserva en Londres, era de color gris. E incluso existe un color muy elegante, el llamado gris Marengo, que se llama así justamente por el caballo de Napoleón. En algunos casos al caballo blanco se le agrega un elemento diferencial en su anatomía para que quede en evidencia su carácter trascendente. Este es el caso del cuerno del unicornio o de las alas del Pegaso. Como animales que pueden ser domesticados y puestos al servicio del ser humano, los caballos representan el dominio de nuestra naturaleza inferior o nuestras pasiones, es decir, nuestra animalidad, para que en una perfecta unión armónica, el jinete y su montura se conviertan en una sola cosa, en un solo ser donde se congreguen de forma sinérgica la fuerza y la velocidad del caballo por un lado y la inteligencia y la voluntad del jinete por otra. Por lo tanto, el caballo montado es, desde lo simbólico, un animal nuevo, diferente y jerarquizado, donde las pasiones han sido controladas y canalizadas al servicio del ser.
Por esta razón, los centauros, que son mitad hombre, mitad caballo, simbolizan la perfecta unión de la mente y el cuerpo, o bien la concordia de nuestra naturaleza superior y nuestra naturaleza inferior. En este contexto, la domesticación no significa forzar al caballo ni someterlo, sino hacerle recordar su noble propósito, y es verdad que los jinetes experimentados sienten un enorme respeto por sus caballos en una verdadera conexión espiritual. En la tradición caballeresca, el héroe, en su combate contra el dragón, necesita del caballo porque éste le brinda una ventaja. Lo hace más alto, lo hace más veloz, es decir, que está amplificando sus fortalezas. Por eso San Jorge siempre aparece montado en un caballo blanco para darle muerte a la bestia que tiene secuestrada a la dama, y lo mismo podría decirse de varios caballeros de la tradición artúrica como Galahad, Gawain o Perceval. En la película de Walt Disney La Bella Durmiente de 1959 podemos encontrar una escena en la que todos estos elementos simbólicos del héroe, el caballo, el dragón y también de una conciencia dormida que tiene que ser despertada de su letargo, decía, todos estos símbolos se reúnen magistralmente en una síntesis excelente de algunos de los principales conceptos de la filosofía iniciática. Veamos ese pasaje. No, it cannot be! Now shall you deal with me, O Prince, and all the powers of hell! Con la modernidad y los avances tecnológicos, la humanidad logró muchas cosas, aunque también para obtener esas cosas prodigiosas tuvo que renunciar a muchas otras, entre ellas el vínculo con el caballo, que hasta el siglo XX tuvo una gran importancia en el desarrollo civilizatorio. De hecho, esta relación entre el ser humano y el caballo fue llamada por Ulrich Raulf pacto centáurico. Pero también hay que decirlo, en función de este pacto, que por cierto siempre fue unilateral, el ser humano también abusó de los caballos. Y estos abusos fueron la consecuencia de cosificar a la naturaleza y considerar a todos los seres vivos, plantas y animales como cosas. Cosas que debían apreciarse en función de su utilidad para el hombre. Por lo tanto, desde esta visión miope y materialista, el caballo pasó a ser considerado una especie de máquina viviente, lo que Descartes llamaba máquina animata. Y esta idea tenía una lógica atroz que bien describe Milán Kundera. Si el animal se queja, no se trata de un quejido, es el chirrido de un mecanismo que funciona mal. Cuando chirría la rueda de un carro, no significa que el eje sufra, sino que no está engrasado. Tremendo. Bueno, en un próximo video vamos a analizar al símbolo del caballo, pero en relación a otro símbolo poderoso, el dragón. Gracias a todos por acompañarnos en esta aula abierta, y ahora sí me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda.